Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Vivimos en un mundo que está movido por una enorme competencia, ¿verdad? Es la manera de funcionar el mundo, estimulando, ¿no?, o moviendo la competencia entre unos y otros. Esto se ve en los equipos, ¿verdad? En el deporte, por ejemplo, que pues es la competencia entre unos deportistas y otros. Y esto pues incluso dentro de un mismo equipo, y en algunos equipos más que en otros, ¿no? En el que más que crear un espíritu de equipo, lo que hace es crear una tremenda competencia entre distintos jugadores en una misma posición, para que cuando salgan pues vayan como locos, ¿verdad?, a ganarse el puesto, ¿no? Y pues no digo yo pues ningún equipo en concreto, pero en fin, esto es para ver que en realidad así funciona el mundo, ¿verdad? Así funciona el mundo, y muchas veces pues es también una competencia, la trasladamos a nosotros mismos, y la gente hace competencia uno consigo mismo. No está compitiendo con el vecino, ni con el rival del puesto de trabajo, sino uno ahí se plantea: yo tengo que llegar a ser esto, yo tengo que llegar a ser esto, yo tengo que llegar a ser esto. Bien, pues entonces la pregunta es: ¿qué pasa si uno no llega a ser más que los demás? ¿Qué pasa si uno no llega a ser todo lo que uno se ha planteado en la vida, ¿verdad? Todo lo que uno ha querido hacer. Entonces, pues nada, pues uno ya tiene la etiqueta, ¿verdad?, del rótulo de perdedor, el título de perdedor, y con él se queda. Y bien, pues hemos de dar gracias al Señor, porque el Evangelio no funciona así. El Evangelio no funciona así, y lo podemos ver como el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice precisamente esto, ¿verdad? Que el Señor ha elegido no a los poderosos, no a los eminentes, no a los nobles, sino ¿quién? Pues a lo vil y a lo despreciado del mundo. Dice que en el capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces vemos que aquí en el Evangelio no es que alguien llegue a ser más que los demás, porque es aquel a quien Dios ha escogido, y Dios ha escogido no a lo fuerte y lo poderoso, sino Dios ha escogido a lo vil, a lo insensato, y todo ello para que nadie se jacte en su presencia. Bien, pues el Evangelio no plantea las cosas en el que yo tengo que llegar a ser, lo que yo tengo que hacer para llegar a ser, sino el Evangelio plantea las cosas pues en lo que uno ya es en Cristo. Estamos hablando, por supuesto, del creyente, de aquel que ha creído en Cristo y que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. A él, pues nos dice la Escritura en Juan capítulo 1, pues Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces esto no es algo pues de cada uno, de todo cada uno que pasa por la calle, sino aquel a quien Dios se lo da en su gracia y en su misericordia. Entonces esto está hablando
de los creyentes en Cristo que llegan a la fe en Él, no por voluntad de hombre, no por su propia voluntad, no por la voluntad de otros, sino por la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Entonces, pues a estos está el Evangelio, pues está planteando las cosas de lo que ya uno es en Cristo. Lo que los creyentes son en Cristo por causa de Cristo, por causa de Él. Y por causa de Él, nos dice Pablo en Colosenses, los creyentes están completos, sin que les falte nada. A pesar de todas nuestras carencias como hombres, estamos completos porque Cristo nos llena de todo lo que nos falta. Y en estos versículos que hemos leído nos encontramos acerca de estos privilegios y bendiciones para los creyentes, para nosotros los creyentes, y podemos en esta tarde también considerarlos, ¿verdad? Para que podamos convencernos de esto que estamos sabiendo, de lo que ya somos en Cristo. Pero antes de verlo, podemos también considerar de qué manera se dirige aquí el apóstol Juan a la iglesia en su conjunto. Si nos fijamos, pues llama la atención. En el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, y dice también: os escribo a vosotros, en el versículo 13, padres, y también os escribo a vosotros jóvenes, en el mismo versículo, os escribo a vosotros, hijitos, en el versículo 14 también lo repite: os escribo a vosotros por 2 veces. Primeramente padres y jóvenes. Vemos que se está repitiendo el apóstol Juan. Vemos aquí siempre en la carta está haciendo esto, estas repeticiones, pero al mismo tiempo que repite esto, os he escrito o os escribo a vosotros, al mismo tiempo también vemos que hay estas palabras que cambian. Primero del versículo 12 dice: hijitos, os he escrito a vosotros, hijitos, y también en el versículo 13, padres, y después también en el versículo 13, jóvenes. Por este orden: hijitos, padres, jóvenes. Y vuelta a comenzar. Al final del versículo 13, otra vez, hijitos. En el versículo 14, padres. Y al final del versículo también, jóvenes. La misma repetición. Os escribo a vosotros, y después, hijitos, padres, jóvenes. Hijitos, padres y jóvenes. Siempre en este mismo orden. Esto se conoce normalmente como un paralelismo, porque hay este orden que es pues paralelo, ¿verdad?, entre lo que dice la primera mitad y la segunda mitad. Y en cuanto a la palabra hijito, vemos, es una palabra más que nada muy cariñosa, ¿verdad? Es una palabra muy cariñosa del apóstol a los creyentes, pero es una palabra también que no está hablando de los niños pequeños, ¿verdad?, como cuando decimos nosotros a los nuestros: no, hijito, ven aquí. Sino está hablando de los cristianos en general, sin importar, sin contar su edad. Porque lo hemos visto en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O también lo veremos más adelante en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Entonces es la manera del apóstol Juan de comunicarse o de dirigirse a los cristianos, ¿verdad? De esta manera tan afectuosa, tan entrañable, tan cariñosa, que por cierto era la misma como la que Jesús se dirigió a sus discípulos, y lo hemos leído, ¿verdad?, en Juan capítulo 13, versículo 33, cuando dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Entonces vemos aquí el apóstol Juan está hablando con las palabras de Jesucristo a sus discípulos y mostrando el amor de Jesucristo a sus discípulos. Entonces fijémonos, ¿no? Si bien entonces esta palabra hijitos es para los cristianos en general, ahora pues sí que está distinguiendo, porque primeramente está hablando de los padres y después está hablando de los jóvenes. Y aquí sí que hay una distinción de edad. Entonces primeramente dice padres, después jóvenes. Y bien, pues hemos de tener en cuenta que en aquel entonces los jóvenes, hoy en día no lo veríamos a lo mejor tan jóvenes, ¿no?
porque se consideraba que normalmente se era joven hasta llegar a los 40 años. Un joven pues era alguien pues de inferior de 40 años. Entonces, bien, esta distinción de edad era también una distinción de posición en la vida, ¿no? Y era una distinción también de autoridad. Y en la Biblia pues hay un gobierno, por supuesto, de mayores. Y eso pues en la familia y también en la sociedad y también en la iglesia. Y también en la iglesia. Vemos que en la sociedad el Señor también pues ha querido que sean las personas más experimentadas con mayor edad los que normalmente gobiernan, y que al revés pues es un mal, es una calamidad. En Isaías capítulo 3 versículo 4, como juicio del Señor, Dios dice a su pueblo: les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus servidores. Entonces vemos, esto es normal, esto es algo, una ley de la vida, ¿verdad? Una ley de vida, que sean las personas mayores las que tengan mayor autoridad por su conocimiento, porque han vivido más, porque han trabajado más, porque digamos se lo han ganado, por así decirlo. Ellos han trabajado para sacar adelante la familia, pues han tenido pues mayor experiencia y por lo tanto tienen mayor autoridad. Y bueno, hoy en día en la sociedad esto no se ve muy así, ¿verdad? No se ve así porque lo que se valora precisamente es cuanto más joven mejor. Cuanto más joven, cuanto más tenga una apariencia, una imagen de joven mejor. Pero vemos aquí esto no es así en la voluntad del Señor. En la iglesia también es así, y pensemos el nombre de anciano como el oficio de anciano, el gobernante de anciano. El pastor es un anciano, juntamente con pues los ancianos. El pastor es el anciano que particularmente enseña, pero también están los ancianos que también gobiernan, ¿verdad? Como dice Primera de Timoteo, cuando dice en el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces vemos que todos los ancianos, ¿verdad?, son los que gobiernan, y después también de entre ellos están los que trabajan en predicar y enseñar, y estos serían los pastores, los llamados pastores. Pero todos tienen que tener este ministerio del gobierno, de la dirección, del pastoreo de la iglesia, del cuidado. Entonces, ¿significa esto que a lo mejor los jóvenes menores de 40 años no pueden ser pastores? Pues eso tampoco es cierto, porque vemos, por ejemplo, Timoteo, en capítulo 4, versículo 12, él era un joven. Y vemos lo que dice Pablo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces vemos que alguien que tenga también, pues sea joven de edad, puede llegar también a ser anciano pastor, pensando esto, que anciano es el nombre el título del oficio, el título del ministerio. Entonces lo que significa que uno puede tener esta juventud, pero ha de tener esa madurez espiritual, ese conocimiento en la palabra de Dios y una madurez espiritual, porque la Biblia prohíbe el ministerio a un neófito, a alguien que sea demasiado joven en la fe. Entonces ha de tener una madurez y un conocimiento, ¿verdad?, para que pueda ejercer este ministerio en la voluntad del Señor. Entonces, pues fijémonos esto en cuanto a los jóvenes y a los ancianos, pero por otra parte, fijémonos también esto, que los jóvenes también pertenecen a la iglesia. Los jóvenes también son de la iglesia, y no hay tampoco razón para ponerlos aparte de la iglesia o afuera de la iglesia por razón de su edad, porque los jóvenes, los niños, si son hijos de creyentes, por lo tanto, han nacido en el pacto de la gracia, porque Dios le ha dado las promesas de la salvación a sus padres, y las promesas son para los padres y también para los hijos, como vemos en Hechos capítulo 2 al final
discurso de Pedro en Pentecostés, o sermón o predicación, cuando dice que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Es la promesa, por lo tanto, ¿de qué? De la salvación, de que Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Y al decirle esto le está diciendo también la promesa de la salvación y de la vida eterna, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, al darle Dios las promesas, ellos también pues han de recibir, los hijos de los creyentes, el bautismo, que es la señal de la promesa. Porque si Dios le da la promesa, que es lo más, pues la señal de la promesa, que es el agua, que es lo menos, también lo tienen que recibir, aunque ellos no hayan todavía creído cuando han nacido, por supuesto, pero llegarán, van a ir creciendo, siempre rodeados de la palabra de Dios, siempre rodeados de la palabra del Evangelio, a lo cual se comprometen los padres, y esto es la confianza que los padres tenemos, ¿verdad? Que nuestros hijos no están sueltos, no están aparte. Dios en gracia y en misericordia también los considera juntamente con nosotros, e incluso los considera santos, como dice en Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Sí, es el versículo cuando dice que si no, pues vuestros hijos serían bastardos, pero no, ahora son santos. En el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula del marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Son santos, pues porque Dios los ha santificado, por lo tanto, en el pacto de la gracia, ¿no? Y vemos aquí realmente Pablo se está dirigiendo a ellos en Efesios y les da mandamientos, ¿no? Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ¿verdad? Porque ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida sobre la tierra. Entonces eso es también un mandamiento de la palabra de Dios a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios los ha llamado santos y por lo tanto no están fuera de la iglesia, sino que Dios en su misericordia los ha introducido en la iglesia visible. Son hijos del pacto e hijos de las promesas del Señor. Entonces, bueno, pues en todo esto para ver cómo se está dirigiendo a la iglesia en su conjunto, desde los niños hasta los mayores, que realmente veníamos ahora aquí y veníamos diciendo: oye, pues fíjate, el Señor en este año nos ha dado hermanos, y nos ha dado niños recién nacidos, nos ha dado niños por debajo de 10 años, nos ha dado a niños, bueno, ya a preadolescentes, ¿verdad? Esperemos también que el Señor llame a los hijos de los hermanos, y puedan haber también adolescentes. Y ya también hay parejas jóvenes, ¿verdad? También hay unas parejas no tan jóvenes que estamos también por ahí. También hay gente ya que empieza a tener ya una cierta posición en la vida, una cierta edad, ¿verdad? Entonces estamos casi todas las edades representadas, ¿no? Y qué gran bendición es esto. Una bendición el que podamos tener una iglesia de todas las edades, y esto viene a cuenta también de lo que vemos aquí, que la palabra de Dios se dirige a todos, a cada uno en su edad, a cada uno en su situación, a los niños porque son niños, a los mayores porque son mayores, a los ancianos porque son ancianos, y cada uno tiene una responsabilidad y cada uno también tiene una bendición de parte de Dios. Bien, pues vamos a ver estas bendiciones ahora en concreto. Y vemos aquí, en realidad, lo que está diciendo a uno, pues también se puede aplicar a todos. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y aquí está hablando, por lo tanto, de la justificación por la fe, cuando
el Señor nos perdona nuestros pecados, como enseña Pablo en Romanos capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4, ¿qué nos dice? Hablando del rey David, hablando de Abraham, dice también, como David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no imputa pecado. Entonces, esto es en el contexto de la justificación por la fe, y cómo el Señor nos perdona nuestros pecados cuando el Señor no nos imputa nuestros pecados y Él nos imputa que la justicia de su Hijo Jesucristo. La justicia de su Hijo Jesucristo. No tenemos los creyentes otra justicia más que la justicia de su Hijo Jesucristo. No tenemos nosotros nuestras obras delante de Él, porque nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué tenemos los creyentes delante de Él? Tenemos pues la justicia del Señor Jesucristo, los méritos del Señor Jesucristo, las obras del Señor Jesucristo, su obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley de Dios, que Él cumplió perfectamente en vida. Él cumplió toda justicia, y Él también cumplió en su muerte con la justicia de Dios, y Él hizo satisfacción con un solo sacrificio. Él cubrió perfectamente la deuda existente entre los hombres y Dios. Él, pues, con una sola ofrenda, nos dice la Escritura, fijémonos, a hechos perfectos para siempre, a los santificados. Y esa obra, por lo tanto, no tiene necesidad de ir repitiéndose, ni de ir a, pues, no le necesita nada, ha hecho perfectos para siempre. Una sola obra de justicia al morir Él en la cruz, como también toda la obra de justicia que Él hizo a lo largo de su vida. Entonces es Él quien, Dios, al creyente, ¿verdad?, cuando Él cree en el Señor Jesucristo por su gracia y misericordia, ¿verdad?, por su gracia y misericordia, Él le imputa la justicia de Cristo. No le imputa sus pecados, se los perdona, y a cambio está con la justicia de Cristo. Y fijémonos que esto es algo que el Señor nos hace, y nos hace estar entonces en su justicia, en Cristo. Pero esto tampoco quita que estemos confesando nuestros pecados. En el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pues también lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esto es pues para que estemos los creyentes también confesando nuestros pecados. Y es lo que nos enseña también Jesucristo, ¿verdad?, a hacer, a estar orando, ¿verdad?, en la oración del Señor, comúnmente llamado Padre Nuestro, a estar pidiendo el perdón por nuestros pecados. Y si nos damos cuenta que la corrupción que llevamos dentro, el pecado original que todavía no es quitado, es ciertamente un pecado delante de Dios, solamente por Él, por esa corrupción que tenemos dentro, ya tenemos motivos más que suficientes para estar confesando nuestros pecados. Cuanto más cuando esta corrupción se deja ver, ¿verdad?, se manifiesta, cuando pues dejamos mostrar nuestro propio pecado en nuestras palabras y en nuestras obras. Entonces fijémonos, lo tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Pero fijémonos también esto otro: la obra de Cristo da el perdón para todos nuestros pecados. No es aquello de algunos sí u otros no, o los de hoy sí y a lo mejor los de mañana no se sabe, ni que estemos en la incertidumbre, porque aquí nos está diciendo: vuestros pecados os han sido perdonados. Demos el tiempo de verdad, os han sido perdonados. Dios ha perdonado vuestros pecados porque ha cancelado, ¿verdad?, ha cancelado la deuda, y eso lo ha hecho pues en misericordia y gracia. Y eso, una vez más, no quita que tengamos que estar confesando siempre nuestros pecados. Entonces, primero os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Y dice también a continuación: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y esta frase, el que es desde el principio, es una frase para referirse a Dios. En el principio
Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1. Y también Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El que era desde el principio es Dios, ¿verdad? Todas las cosas pues fueron creadas, pero Dios nunca fue creado. Él es desde siempre, Él es eterno, desde el siglo hasta el siglo. Pues entonces vemos que Dios, Jesucristo también, el verbo, en Juan capítulo 1, ya existían antes de la creación, eran eternos, y Cristo en el tiempo además se hizo hombre. Entonces, fijémonos, así se nos dice a Dios, y Él se puede conocer. Él se puede conocer. Y hay gente que dice, yo soy agnóstico. Yo soy agnóstico, ¿significa esto? Bueno, pues Dios, a lo mejor, pues existe. No te voy a decir que no, porque los ateos son los radicales que dicen que no existe. Pero yo lo único que diré es que si existe no lo puedo conocer. Pero fijémonos aquí en la palabra de Dios, no admite esto. El mundo, digamos, considera a los agnósticos como gente sabia, respetable, pero la palabra de Dios no le da ninguna validez, porque a Dios se le puede conocer. Se le puede conocer ya si la palabra de Dios se le puede conocer por las obras de la naturaleza, por la creación, Romanos 1, porque las obras de Dios dan testimonio de que es Dios. Las obras de Dios dan testimonio de que Él lo ha creado todo, de su eterno poder, de su divinidad. Entonces no tienen excusa si no le adoran como a Dios y si no le dan las gracias por las peticiones que reciben de Él. No tienen excusa, porque Dios ciertamente existe y todos los hombres tenemos esa conciencia de la existencia de Dios en nuestro corazón. Que le hagamos caso o no es otra cosa, porque también nos dice la palabra de Dios de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos ese testimonio, pero no le hacemos caso. Pero por eso vemos la palabra de Dios no da lugar a esto del agnosticismo. El agnosticismo no existe, porque Dios se revela en las obras de la creación y se revela mucho más abundantemente en la palabra de Dios. Y si alguien no lo conoce es precisamente porque no quiere. Y cuando digo no quiere, no quiero decir que él si quisiera lo haría, porque el hombre que no tiene a Dios no tiene el libre albedrío para decidir esto o lo contrario. Pero no lo conoce porque no quiere, porque está muy a gusto, según él, sin Dios. Porque no quieren venir a Él para que tengan vida. Y no vienen pues porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces esto es porque no quieren, y de esto solamente se sale por la gracia y por la misericordia de Dios. Y la gente lo tiene que tener esto bien claro, porque no es algo que esté en su poder o en su mano el salir de ahí, sino Dios con su gracia irresistible obrando en nuestros corazones. Pero fijémonos que Dios está cercano al que lo invoca de veras. Aquel que quiera salir de esto, pues ha de invocar al único que lo puede sacar de ahí y salvar. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, pues esto es el conocer. Habéis conocido al que es desde el principio. Y esto lo repiten también al final del versículo cuando dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y al principio del versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces vemos que insiste una y otra vez. Habéis conocido al que es desde el principio, y también dice al Padre, de la misma manera que también se puede conocer al Hijo, de la misma manera que se puede tener comunión con el Padre y se puede tener comunión con el Hijo. Como dice en el capítulo 1, versículo 3, os escribimos estas cosas para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Se puede conocer a Dios, ¿verdad?, en su esencia, en su ser,
pero también a las personas de la Trinidad, a las personas del ser de Dios, que en el ser de Dios existen de toda eternidad tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así, por lo tanto, se puede conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y fijémonos que aquí, cuando dice esto, cuando dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, lo dice también en el versículo 14. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces, por dos veces a los padres, es decir, a los mayores, le está diciendo: vosotros habéis conocido al Dios eterno, al que es desde el principio. Entonces, fijémonos que esto, los mayores, los hemos de tener bien claro. Hemos conocido al Señor, hemos conocido a Dios, hemos creído y confesado al Señor. ¿Y esto para qué? Pues para inculcarlo a nuestros hijos. Y esa es nuestra responsabilidad en el pacto de la gracia. ¿Verdad? El Señor da las promesas, pero digamos a los padres, el Señor le da el ser colaboradores de esta tarea. Y como nos enseña Deuteronomio, como nos enseña tantos otros lugares de la palabra de Dios, los padres, y particularmente el padre, tiene que estar pues enseñando la palabra de Dios al hijo, y le tiene que estar hablando de la palabra de Dios al hijo, y guiando pues en la devoción, en las oraciones a la familia, ¿verdad? A la mujer y a los hijos, ¿verdad? Y le tiene que estar hablando pues la palabra, enseñarles pues cuanto menos las verdades del catecismo, ¿verdad? Que están pues digamos, son las verdades digamos fundamentales, principales, básicas, ¿verdad? Cuanto menos esto, y tiene que hacerlo. Esto es nuestra responsabilidad en el pacto de la gracia. Si queremos que nuestros hijos alcancen las promesas, pues nuestra parte como padres es enseñarles y darles también un buen testimonio como padres, ¿verdad? Porque si hablamos y no les damos un buen testimonio, todas nuestras palabras van a ser contraproducentes. Entonces hemos de vigilar esto. Las prerrogativas y las bendiciones también traen de la mano esto, responsabilidades. Y bueno, gloria a Dios, que el Señor nos da su gracia, ¿verdad? Da su gracia para que podamos cumplirlo. No es algo que podemos cumplir por nosotros mismos, pero sí el Señor nos da la gracia para que lo podamos hacer. Fijémonos ahora también, en tercer lugar, lo que nos dice a continuación en el versículo 13. Y dice aquí: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es este maligno? Es el diablo. Capítulo 3, versículo 14, dice: os escribo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. No. Pero bueno, podemos sí ver anteriormente cuando dice: el que practica el pecado es hijo del pecado, versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, es esto ya nos dice que hemos vencido al maligno, al diablo. Y todo aquel que no está en Cristo, nos dice la Escritura, es esclavo del pecado. En Juan capítulo 8 dice Jesús: de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y en 2 de Pedro capítulo 2 dice el apóstol Pedro que aquel que es sometido pues se hace esclavo o siervo de aquel que lo sometió, ¿verdad? Entonces el que está detrás del pecado es el diablo, y esto desde el principio. Él sedujo a Adán y a Eva y los indujo a cometer el pecado. Por lo tanto, aquel que está cometiendo pecado, él pues ha sido vencido por el diablo.
aunque uno pues no lo sepa, aunque uno no lo vea, pero el hecho está ahí. Cuando uno ha pecado, él ha transgredido la ley de Dios y él pues está bajo este dominación, este poder del pecado. Y a esto pues le añade el pecado, el diablo, pues el temor a la muerte, como dice en Hebreos capítulo 2. Y el diablo le añade también pues a esto pues la culpa por los pecados, el dolor de la conciencia, ¿verdad? Por lo que uno ha hecho y que uno pues en Cristo no tiene manera de salir de ahí. Pero fijémonos en lo que nos dice a los creyentes y a los jóvenes: habéis vencido al maligno, habéis vencido al diablo. Y eso, por lo tanto, ¿cómo? Pues con la victoria de Cristo en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz, de la que nos habla el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2. En el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que estaba el acta que nos estaba acusando por nuestros pecados, y Cristo la cogió y la clavó en la cruz, y de esta manera Él exhibió a los diablos a pública vergüenza, y triunfó sobre ellos en la cruz, los venció. Por lo tanto, Cristo, al morir en la cruz, esta es pues la gran paradoja: el Hijo de Dios muere en la cruz y el Hijo de Dios pues vence al diablo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios estaba pagando el precio del pecado. Él estaba allí comprando y redimiendo a los hijos de Dios, aquellos a los cuales Dios había amado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él los ha vencido, y no es una victoria pequeña. La promesa que Dios dio a Adán y a Eva después de la caída fue que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en Romanos, en el capítulo 15, también dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que Dios aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces vemos, no es una lucha un poco que no se sabe bien quién va a ganar, si Dios o el diablo, si Cristo o el diablo. No, Cristo ya ha vencido, triunfando sobre ellos en la cruz. Ha vencido. Por lo tanto, los creyentes somos más que vencedores en aquel que nos amó. Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores. Y el diablo, por lo tanto, no nos puede apartar de Dios. No tiene ese poder sobre nosotros, porque la simiente de Dios permanece y el diablo no lo toca. Así, por lo tanto, vemos, esto es algo que es una maravillosa verdad, porque a veces presentan a los creyentes como que no se sabe bien si él incluso está poseído, ¿verdad? Y se le tiene que estar pues echando demonios, pues no solamente los que él tengan, sino también los de todos sus antepasados. Y esto realmente es una herejía, porque Cristo ha vencido al diablo y el diablo no lo toca. Y los cristianos hemos vencido al maligno. Hemos vencido al maligno. Y no porque nosotros hayamos aquí lo hayamos retado a singular duelo, sino por Jesucristo, porque Él lo ha vencido y nosotros estamos en Cristo, y el diablo no puede nada, por lo tanto, contra nosotros. Y esto el apóstol Juan lo está recordando principalmente a los jóvenes, a los pequeños, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los de 30, 40 años. Habéis vencido al maligno, aquellos que todavía tienen pues mucha vida por delante, muchas ganas, ¿verdad? Y bueno, pues muchas veces la necedad está ligada al corazón del joven, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. La necedad está
y tenemos el ímpetu de ser joven y la gana de vivir, y cometemos muchas veces algún que otro traspié. Bueno, pues recordemos esto, afrontemos la vida con confianza, los jóvenes, ¿verdad?, creyendo en Cristo Jesús, porque Él ha vencido al maligno. Y entonces nosotros hemos vencido también al maligno. Y entonces tenemos esta confianza, ¿verdad?, en la vida, de que tenemos esta victoria sobre el Dios de este mundo, y Él no nos toca. Entonces esto es también algo a tener en cuenta, ¿verdad?, porque también los niños en el pacto, los jóvenes del pacto, han de creer por sí mismos, ¿verdad? Han de llegar también a una edad adulta también, confiando ellos en las palabras y en las promesas de Dios. Los padres creyeron, pero también en que ellos continúan en la pisada de la fe de sus padres, ¿verdad? Y bueno, pues creer por ellos mismos y decir, bueno, sí, mis padres estaban en el pacto, yo nací en el pacto, pero ahora yo, amén también, yo me afirmo personalmente en todo esto. ¿Por qué? Porque he comprendido, ¿verdad?, la obra de Cristo. He comprendido su victoria. Comprendo que Él es el Salvador, y Él ha vencido al diablo. Y eso para mí, ¿verdad?, confiar en eso, simplemente, ¿verdad?, poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Bien, pues decía también el apóstol, a continuación, habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, ya lo hemos considerado. Pero ahora también dice a continuación, en los dos últimos privilegios, dice, os he escrito a vosotros, porque habéis conocido al que es desde el principio, sí, también lo hemos considerado, y os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vemos, os repite otra vez esta idea para los jóvenes, que han vencido al maligno, y añade, sois fuertes. Y los niños y los jóvenes, pues no son muy fuertes, ¿verdad? Todavía se le puede manejar, todavía se le puede, controlar, ¿verdad? Bueno, a no ser que ya crezcan, alcance una edad y ya no se puede hacer. Pero aquí no está hablando de la fuerza física y de la fuerza propia, sino de la fuerza de Dios, de aquel que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses. Es la fortaleza del poder todopoderoso de Dios, como dice en Efesios capítulo 6 y versículo 10, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cuánta fuerza tiene el Señor? Pues es el Todopoderoso. Y como es el Todopoderoso, nosotros los creyentes podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces estoy en una situación adversa y que yo no tengo fuerzas para continuar. He de continuar porque el Señor, al mismo tiempo que yo vaya dando pasos, el Señor me irá dando fuerzas. Como dice el pasaje en Jeremías, ¿no?, que todos los que esperan en el Señor, el pasaje de Isaías, todos los que esperan en el Señor tendrán fuerzas, se levantarán y volarán como águilas. Como dice en el capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la manera de ser fuertes. Estar esperando en el Señor, estar esperando en el poder de su fuerza, estar esperando en la provisión que el Señor nos va a dar. Y eso es lo que nos va a permitir resistir y avanzar, aun cuando digamos, es que ya no puedo más, no puedo dar un paso porque no tengo fuerzas. El Señor te las da. Y después, por último, dice, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, y lo veíamos también
en Isaías capítulo 40. Sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, es lo contrario de que es algo pasajero y es algo pues de un día. Pero es que además aquí está diciendo la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. Y esto es lo contrario de algo pasajero, ¿verdad? Esto es algo de lo contrario de algo de un día, ¿verdad? Y esto se lo está diciendo a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes que uno de los riesgos de esta vida es pues que empiecen relaciones pues pasajeras, ¿verdad? Y que empiecen pues relaciones con chicas o con chicos pasajeras, amores pues de un día o de una semana o de un mes, algo pasajero, ¿verdad? Pero así no tiene que ser nuestra relación con la palabra de Dios, jóvenes. Nuestra relación con la palabra de Dios ha de ser permanente, ¿verdad? Y para eso no tiene que ser entonces un amor pasajero, ha de ser un amor permanente el que tengamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de, sí, caer enamorados, ¿no? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Es la manera como la palabra de Dios va a estar permaneciendo en nosotros. Y bien, pues es una maravilla que podamos leer la palabra de Dios ya desde niños y desde jóvenes, porque es la manera como ella va a estar permaneciendo en nosotros. Pero fijémonos sobre todo siempre que es Dios quien nos da este amor, es Dios quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero leamos la Biblia, abrámosla, familiaricémonos con ella, para que el Señor nos pueda hablar y convencer y hablar al corazón por medio de ella. Bien, pues estos son los privilegios, ¿verdad?, que encontramos aquí en la palabra de Dios para los creyentes, para los hijitos, que son todos, para los padres, para los jóvenes, para todos nosotros. No es algo que tienes que conseguir, no es algo que tienes que esforzarte por tus propias fuerzas o méritos, es algo que no tienes que establecerlo por tus propias obras, es algo que el Señor te da, creyente en Cristo Jesús, es algo que ya es nuestro. De los creyentes en Cristo Jesús solamente tenemos que poner nuestra mirada y confianza en Cristo Jesús, considerar a Cristo Jesús y tener el conocimiento de que en Él estamos completos. En Cristo estamos completos. En Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y esto no lo tenemos que completar nosotros con nuestras obras. Está completa la bendición de Cristo para nosotros. Simplemente hemos de confiar solo por la fe y solo por la gracia. Y bien, pues esto es para los creyentes, pero ¿y si hay alguien que todavía no cree? Pues es simplemente que está resistiendo todo esto. Está resistiendo todo esto. Está resistiendo estas bendiciones y está resistiendo el venir a Cristo. Simplemente pues ha de venir a Cristo, simplemente ha de rechazar ya pues digamos las cosas que a lo mejor en el mundo pues se puedan presentar como sustitutos de Cristo. Y a veces pues en el mundo dicen, mira, estos creyentes, ¿no? Estos que creen en Dios, estos que creen en Dios porque no pueden hacer otra cosa en la vida nada más que creer en Dios. Ellos que no sirven para otra cosa nada más que para creer en Dios. Ellos pues no van por la vida pues con grandes cochazos, ni se van a grandes cruceros, ni tienen pues tampoco pues que son jóvenes, ricos y guapos y lo tienen todo, ¿verdad? No, entonces ellos no valen para gran cosa nada más que creer. Y hay gente que a lo mejor pues pueda tener ese prejuicio o ese rechazo a los cristianos, porque bueno, no son, digamos, entre comillas, los vencedores del mundo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que ¿qué le servirá a uno el tener todas las cosas en este mundo si perdiera su alma? Si no tienes a Cristo, ya puedes tener todas las cosas en este mundo, que no tienes nada, ¿verdad? Pero si tienes a Cristo, ¿verdad?, ya lo has tenido todo, ya has pasado de muerte a vida. Entonces no dejes que las cosas pasajeras de este mundo
ocupen el lugar de Cristo, porque las cosas pasajeras, como su nombre bien dice, es por un momento, por un tiempo. Pero las cosas permanentes son las que, bueno, pues las que de verdad cuentan, las que permanecen para siempre. Entonces, todos nosotros, unos y otros, pongamos nuestra visión solo en Cristo, y aquel que se jacte, como dice la palabra de Dios, aquel que se gloríe, gloríese en el Señor. Que así sea. Amén.